Uno de los conflictos más importantes y determinantes en la historia de la humanidad fue la tentación de Jesús, que está registrada ya en Mateo capítulo 4. Y en este momento de la historia, Satanás hizo lo posible para hacer que Jesús pecara. Sus planteamientos fueron concebidos ingeniosamente, para que se viera que no había nada inmoral en sus propuestas y para que pareciera que había un resultado beneficioso en lo que él le estaba pidiendo a Jesús. Pero Jesús, siendo Jesús, lo suficientemente bueno y sabio y santo, sabía cómo detectar el error en cada tentación, pero también cómo evitarla. Y para mí esto es algo completamente importante, que en últimas instancias, si Jesús hubiera pecado, nunca habría podido convertirse en nuestro Salvador y la humanidad se hubiera perdido para siempre. Pero ¿qué es lo que explica entonces este éxito de Jesús en las tentaciones de Satanás? Y en primer lugar, nosotros sabemos que él tenía un conocimiento completo de las escrituras. A cada tentación respondía con una cita de la escritura. Y este conocimiento le permitía hacer un uso correcto de todo lo que la escritura decía, revelando la misma mente de Dios. Y también sabemos que esto le permitía tener el contexto de las escrituras que Satanás utilizaba erróneamente. Segundo, también nosotros vemos que el propósito de la vida de Jesús fue hacer la voluntad de Dios. Y vemos que él consideraba cada propuesta de Satanás, ya sea directamente o indirectamente, bajo esta luz, este foco de esta declaración y mentalidad de que su objetivo de vida era hacer la voluntad de Dios. Y número tres, él solamente quería hacer la voluntad de Dios y solo la voluntad de Dios, nada más. Y esto lo vemos que es indudable, empezando desde su primera tentación. Su hambre de comida hizo que él quisiera convertir las piedras en pan porque lo hubiera hecho sentirse muchísimo mejor. Y si lo hubiera hecho, eso hubiera sido de su propia voluntad. Pero él se negó. Él se negó porque él no tenía instrucciones de Dios para usar sus poderes de esa manera. Entonces, si el conflicto más importante de la historia de la humanidad es entre Jesús y el diablo, el conflicto más importante para la historia de tu vida debería ser entre Satanás y tú mismo, porque tú te puedes perder si tú terminas dándole el control de tu vida a Satanás mismo. Y Satanás todavía continúa actuando y tentando a los hombres de la misma manera y de las mismas vías con las cuales tentó a Jesús. ¿Que cuáles son? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, la arrogancia de la vida, el orgullo y también a través de todas las cosas que nosotros deseamos tener, el deseo de todas las cosas. Si tú quieres ser victorioso como Jesús, tienes que estar armado de la misma forma en la que Jesús estaba armado, tienes que tener la misma defensa. ¿Y cuál era esa defensa que tenía él? Uno, un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Dos, una fuerte determinación de querer hacer la voluntad de Dios. Y tres, hacer la voluntad de Dios y solamente la voluntad de Dios. Y que Dios nos bendiga en el buen propósito de querer hacer la voluntad de Dios.